Buenos días, hoy vamos a ver síntesis y degradación del grupo hemo y a su vez vamos a ver enfermedades por trastornos en la síntesis y enfermedades por trastornos en la degradación de este grupo. Lo primero que les voy a contar es cómo se sintetiza el grupo hemo para después poder detectar dónde se puede producir la falla y por lo tanto la enfermedad. Cuando hablamos de hemo nos referimos a una sustancia que cumple una función de grupo prostético. Un grupo prostético era aquello que se le sumaba algo y que le daba su función. Por ejemplo, el grupo hemo se puede unir a proteínas y formar hemoproteínas, como por ejemplo la hemoglobina, que tiene la función de transportar el oxígeno a todo el organismo. También tenemos dentro de las hemoproteínas a la mioglobina, que en este caso almacena el oxígeno dentro del músculo para que se pueda realizar la contracción muscular. También existen los citocromos, que son hemoproteínas también. Los citocromos, por ejemplo, de la cadena respiratoria. Citocromo, también hemos visto al citocromo P450, que se encontraba en el hígado y que detoxificaba sustancias. Diariamente fabricamos aproximadamente 300 miligramos de hemo, que se utiliza para renovar las hemoproteínas de nuestro organismo. Más del 80% del hemo sintetizado se va a utilizar para la síntesis de hemoglobina. Hemoglobina, que es el principal componente del glóbulo rojo, que tiene una vida media aproximada de entre 100 y 120 días. Es por eso que la síntesis y el recambio de hemo es muy importante. Imagínense si todo este metabolismo del grupo hemo se encuentra alterado. El hemo, que es este que ven por acá, está formado por una estructura llamada protoporfirina más un hierro en estado ferroso. Es decir, para que a todo esto se lo denomine hemo, tiene que estar la estructura que la llamamos protoporfirina y dentro tiene que contener al hierro, si no, no lo vamos a llamar hemo. Además, el hierro que contenga esta protoporfirina debe estar en estado ferroso, es decir, el hierro debe estar reducido. Este hierro tiene que estar reducido sí o sí para poder transportar el oxígeno. Si el hierro se encuentra en estado férrico, es decir, oxidado, no puede contener el oxígeno, por lo tanto no va a poder cumplir la función de llevar el oxígeno a todos los tejidos. Ahora bien, ¿cómo está formada esta protoporfirina? ¿Cómo están formados estos 4 anillos que vemos por acá? La estructura, sin el hierro. ¿Cómo está formada esta protoporfirina? Esta protoporfirina está formada por 4 anillos pirroles, que son estos que están por aquí, unidos por puentes metenilos, estos que están por aquí, son los enlaces que unen un anillo con el otro, con 2 sustituyentes por cada anillo, es decir, 8 en total, de los cuales 4 van a ser metilos, 2 van a ser vinilos y 2 propionatos. 4 van a ser metilos, 2 vinilos y 2 propionatos. Suman 8 sustituyentes. Veamos ahora paso a paso cómo se va a ir dando la síntesis de este hemo. Esta síntesis de hemo es un ciclo y tiene la particularidad, al igual que vimos en su momento cuando vimos ciclo de la urea, que comienza el ciclo en mitocondria, continúa en citosol y termina la síntesis en mitocondria. Sustratos de esta vía van a ser la glicina, aminoácido no esencial, succinil-CoA, que era intermediario de Krebs, y estas dos se van a unir y se van a condensar para formar una sustancia llamada ALA, esta que vemos por aquí, que es una abreviatura de ácido aminoleucínico. Esta enzima que ven por acá, la alacintasa, que va a utilizar como cofactor magnesio y vitamina B6, va a ser la enzima clave de la síntesis del grupo hemo. Enzima clave y enzima regulable de la síntesis de este grupo. Más adelante vamos a ver cómo se regula esta enzima.
Una vez que esto se forma, el ácido aminolebulínico va a salir de mitocondria hacia citosol. Ya en citosol, dos ácidos aminolebulínicos se van a condensar y van a formar PBG o porfobilinógeno. En este paso va a haber una oxidación y van a salir como desecho dos moléculas de agua. Esto que se forma va a ser el primero de los 4 anillos que se van a formar y van a formar parte de la estructura de la protoporfirina. Este anillo a su vez se va a condensar con otros 3 anillos en este paso y va a formar esta estructura que se la llama UP3. UP3, que no es más que 4 porfobilinógenos o PBG condensados. Ahora bien, si vemos esta estructura, es muy similar a la protoporfirina que les mostré en la primera diapositiva, pero la diferencia es que esta tiene otros grupos sustituyentes, no los 8 que yo les nombré al principio. Habíamos dicho que una protoporfirina tenía como grupos sustituyentes 4 metilos, 2 vinilos y 2 propionatos. Luego de este paso comienza la transformación de estos grupos sustituyentes, comienzan a aparecer los que nombramos. Estas siglas que ustedes ven acá, AC, significan acilo, es la abreviatura de acilo, acilos que tienen 2 carbonos cada uno. Al decarboxilar los voy a transformar en metilos, o sea que ya tenemos los 4 metilos que nombramos. 4 metilos de los 8 sustituyentes que van a terminar formando la protoporfirina. Esta P que tengo acá es el propionato, esta P que tengo acá es el propionato, metilo, metilo. O sea, en este paso tengo 4 propionatos, 4 metilos. Me faltan los 2 vinilos. Ahora, justo antes de entrar nuevamente a mitocondria, porque como ya les dije, esto es un ciclo y va a terminar donde comenzó. Justo antes se va a producir una oxidación y se van a generar dobles enlaces, que son estos que vemos por acá. Y al mismo tiempo hay otra decarboxilación. Los 2 propionatos restantes se van a decarboxilar para formar los 2 vinilos. Entonces vamos a tener producto final, 2 vinilos, 4 metilos y 2 propionatos. Finalmente, en este último paso va a haber una nueva oxidación, se van 6 hidrógenos y voy a obtener la tan preciada protoporfirina. Esto no es hemo, porque recuerden que dijimos que para que sea hemo, esta protoporfirina debía tener en su interior un hierro en estado reducido, hierro ferroso. Pero sí, ya llegamos a la conformación final de la protoporfirina, con los sustituyentes, como dijimos, 4 metilos, 2 vinilos y 2 propionatos. Para que la protoporfirina se transforme en hemo, hay una enzima que se llama hemosintasa o ferroquelatasa, que es la encargada de adicionar el hierro en estado ferroso dentro de la protoporfirina, en este último paso que vemos por acá. Como les dije al comienzo, alrededor del 80-85% del hemo que es sintetizado se lo va a llevar la hemoglobina, un 10% se lo va a llevar la mioglobina y el resto los citocromos y otras enzimas que también contienen hemo, como las catalasas o peroxidasas. Como ya les adelanté, hoy vamos a ver enfermedades que tienen que ver con problemas en la síntesis y enfermedades que están relacionadas con el catabolismo de este grupo hemo. Vamos a comenzar con las enfermedades que aparecen por defectos en la síntesis. Las enfermedades por problemas en la síntesis son conocidas como porfirias. Estas son enfermedades congénitas y son muy raras. Tienen una incidencia muy baja realmente. Aproximadamente 1 de cada 80.000 nacidos vivos tienen esta enfermedad. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase de fenilcetonuria contábamos que la incidencia de fenilcetonuria también era una enfermedad muy rara y era de 1 cada 12.000 nacidos vivos? Esta
Fíjense, 1 cada 80.000 es muchísimo más rara. De todas las variantes de la enfermedad que vamos a ver hoy, ninguna corresponde a un déficit, a un defecto en la enzima clave que habíamos nombrado antes, a la ala-sintasa. Hasta el momento, de hecho, no se conoce ninguna enfermedad que sea provocada por una disfunción en esta enzima clave, en la ala-sintasa. En el caso de las porfirias, las enzimas que van a fallar son las otras, las intermediarias, las que iban decarboxilando, modificando los sustituyentes, pero no por un defecto en la enzima clave, eso recuérdenlo. Hay distintos tipos de porfirias y cada variante de la enfermedad va a generar distintos signos y síntomas característicos y propios de cada una de ellas. Las tres que tenemos acá son las más frecuentes. En primer lugar, tenemos a la porfiria intermitente aguda, se abrevia como PIA. En este caso, la enzima que falla es la UPG sintasa. Si vemos en la diapositiva anterior, esta enzima era una de las primeras que actuaba al principio en la síntesis. En este caso todavía no tengo formada la estructura de los 4 anillos. Es importante para después entender los síntomas, ubicarnos en dónde está la enzima que falla. Es esta que vemos por acá. En este caso dice que los síntomas son de tipo neurológicos y viscerales, por ejemplo, dolor abdominal, en algunos casos vómitos, síntomas que son completamente inespecíficos, que pueden tener millones de causas y por lo tanto son difíciles de asociar a una enfermedad tan poco frecuente. Dentro de los síntomas neurológicos tenemos disautonomía, paresias, dificultades para coordinar los movimientos, depresión nerviosa. Fíjense, ninguno de los síntomas hace pensar que hay un problema en la síntesis del grupo hemo. Todos estos síntomas se van a generar en el organismo por la acumulación de la sustancia PBG. Estas sustancias tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen toxicidad a nivel neurológico. Justamente por ser tan inespecíficos estos síntomas, es muy difícil diagnosticar esta enfermedad correctamente. Estos pacientes pueden terminar en coma y hasta la muerte por esta sintomatología. Luego tenemos a la porfiria cutánea tardía. Los síntomas en este caso son fotosensibilidad, es una intolerancia a la luz, síntomas de tipo cutáneos como ampollas, vesículas, erupciones. En este caso la enzima que falla es la UPG3, esta que tenemos por acá. Es decir que la estructura de anillo ya está formada y esta sustancia a nivel de la piel va a reaccionar con la luz y generar radicales libres, que estos radicales libres a su vez se vuelven nocivos contra la piel. Para que esto no ocurra, es necesario que el paciente, la persona que padece esta enfermedad, se oculte de los rayos solares, es decir, que no se exponga al sol, para evitar todos estos síntomas a nivel cutáneo. Otro de los síntomas es la hipertricosis, esto es mucho pelo, mucha cantidad de pelo. Es justamente una reacción de defensa del organismo para poder protegerse del sol y que este sol no llegue a lesionar las células de la piel. Y también estos pacientes suelen cursar con hiperpigmentación, que también está relacionado con las lesiones que se generan en la piel. La tercera es la porfiria eritropoyética congénita. Es un déficit en este caso en la UPG3 sintetasa. Esta es la menos frecuente de las tres y tiene los síntomas más extraños. Tenemos la presencia de dientes y de encías de color rojo, orina de color rojo también. Esto se debe a que estas sustancias son de color rojo intenso y reaccionan con el calcio y es por eso que se adhieren tanto a dientes como a huesos y le dan esa coloración, esa pigmentación particular. Otro de los síntomas son la piel sensible también a la luz y como en el caso anterior hay también lesiones a nivel cutáneo. Bueno, vamos a ver cómo se regula la enzima clave que es la ala-sintasa. En primer lugar hay sustancias que activan de forma alostérica, es decir, que estimulan a la actividad de la ala-sintasa, como por ejemplo todas aquellas sustancias que se metabolicen a través del citocromo P450.
todo aquello que se detoxifique a través del hígado a nivel hepático y pase por el citocromo P450, son sustancias que van a estimular la síntesis del grupo hemo para luego sintetizar más citocromos. Por ejemplo, tenemos dentro de estas sustancias a los barbitúricos, analgésicos, antiinflamatorios, alcohol, todas sustancias que se metabolizan a nivel hepático mediante el citocromo P450. Luego tenemos sustancias que van a inhibir a la ala-sintasa. La glucosa, por ejemplo, inhibe alostéricamente a la enzima. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual la glucosa la inhibe, pero sí está comprobado que funciona. Es decir, una dieta alta en glucosa, una dieta hiperhidrocarbonada, es una dieta ideal para este tipo de pacientes porque la glucosa va a inhibir la función de esta enzima. Por otro lado, también tenemos como inhibidor de la ala-sintasa al plomo. Es el plomo una sustancia nociva para nuestro organismo, por lo tanto nunca va a ser viable una terapia a través de la administración de plomo, pero sepan que el plomo va a inhibir también esta enzima. Hemo también es un inhibidor alostérico por producto. Si tengo mucho hemo, no necesito sintetizar más. Y también la hematina que es hemo, pero la diferencia es que en vez de tener el hierro en estado ferroso en su interior y llamarse hemo, tiene hierro en estado férrico, hierro oxidado. De hecho, la hematina es el fármaco de elección para tratar a este tipo de pacientes. Para tratar las porfirias se suele administrar hematina porque inhibe alostéricamente a la síntesis del grupo hemo, inhibe a la enzima clave de síntesis de hemo. Bueno, en esta diapo tenemos algunas cosas que ya les expliqué recién y algunas regulaciones más para agregar. Si tengo mucho hemo, además de inhibir a la enzima clave, voy a estimular a la síntesis de globina. Si tengo bajas las concentraciones de hemo, se va a estimular a la enzima clave, a la ala-sintasa. Luego los tóxicos que pasan por hígado y se detoxifican por el citocromo P450 también van a estimular a la enzima clave. Y por último tenemos algo que no hemos nombrado aún, aparece un activador a nivel genético. En caso de hipoxia, es decir, falta de oxígeno, por ejemplo, como lo que ocurre en las alturas, escalando o cuando viajamos a países que están a muchos metros de altura, como puede ser Bolivia, Perú, se estimula a nivel genético la síntesis del grupo hemo. La hipoxia va a generar la estimulación de la síntesis del grupo hemo. ¿Cómo es que ocurre esto? Hay una hormona llamada eritropoyetina, sustancia sintetizada por el riñón, que estimula la síntesis de glóbulos rojos y por ende también la síntesis de grupo hemo. Esta regulación, por ser a nivel genético, es una regulación lenta y lleva varios días. Es por eso que, por ejemplo, cuando los jugadores de fútbol van a jugar a la altura, por ejemplo, contra la selección de Bolivia, se recomienda que vayan unos días antes, justamente para esto, para que el organismo sufra esta adaptación y ante la falta de oxígeno, ante la hipoxia, se generen naturalmente esta eritropoyetina y se genera un aumento en la síntesis del hemo y por consecuencia aumento en la síntesis de glóbulos rojos. La eritropoyetina es una hormona que se fabrica en nuestro organismo, es una hormona natural, pero a su vez se puede administrar de forma sintética. Se puede administrar, por ejemplo, en personas que tienen una anemia muy marcada para estimular la síntesis de eritrocitos, para estimular la síntesis de glóbulos rojos. También esta sustancia se hizo muy popular en deportes de resistencia, como por ejemplo en el ciclismo. Esto es porque en estos deportes la administración de esta droga, de esta eritropoyetina, aumenta la cantidad de los glóbulos rojos, como ya les dije, y en consecuencia aumenta la perfusión muscular. Más oxígeno en los músculos significa mayor rendimiento. Ojo, tengan en cuenta que la eritropoyetina o EPO, también la pueden encontrar con las siglas EPO, es una sustancia prohibida en deporte
Por lo tanto, da doping positivo. Está totalmente prohibida su administración. Bueno, hasta acá entonces llegamos con la síntesis y enfermedades por la síntesis. Veamos ahora el catabolismo. Vimos recién todo el caminito para formar el grupo hemo, ahora vamos a deshacerlo para desarmar este hemo. Ya les adelanto, el producto de degradación del grupo hemo va a ser la bilirrubina. Bilirrubina que ya hemos nombrado en alguna oportunidad cuando hablamos de composición de la bilis, no sé si lo recuerdan, en ese momento dijimos que la bilirrubina utilizaba la bilis como mecanismo de salida para ser eliminada. Bueno, veamos entonces cómo se va a formar esta bilirrubina y luego cómo logra llegar a formar parte de la bilis. Como les dije recién, la vida media de un glóbulo rojo va a ser entre 100 y 120 días. Esto significa que va a haber un recambio permanente en el organismo de glóbulos rojos. Por lo tanto, vamos a tener una provisión constante de hemo proveniente de estos glóbulos rojos que deben ser degradados y convertidos en bilirrubina. Estos glóbulos rojos se van a degradar en el vaso principalmente. Hemocateresis es el nombre del proceso de degradación. Y también ocurre algo de hemocateresis en el hígado. Los macrófagos también hacen algo de ruptura de glóbulos rojos. Pero el órgano principal y más importante que realiza esta función es el vaso. De todo lo que forma el glóbulo rojo, a nosotros solo nos va a interesar lo que ocurre con el grupo hemo, porque de eso se trata la clase de hoy. El resto del glóbulo rojo seguirá otro camino de ruptura y de degradación. Nosotros hoy solo nos vamos a quedar con este grupito hemo y qué es lo que ocurre. Entonces, lo primero que va a ocurrirle al hemo es que se convierte en hematina, o sea, cambio de estado de oxidación al hierro. Pasa de estado ferroso a estado férrico. Luego, esta hematina va a sufrir una oxidorreducción, se va a cortar esa estructura que estaba ciclada, se va a convertir en lineal y va a pasar a llamarse biliverdina. También acá va a aparecer la vitamina C como cofactor y van a aparecer NADPHs. Luego, esta biliverdina se va a reducir, es decir, va a incorporar hidrógenos y se va a convertir finalmente en bilirrubina, también utilizando como cofactor NADPH. Esta bilirrubina que se forma la vamos a llamar bilirrubina indirecta. Este nombre se debe a que anda siempre en sangre unida a albúmina. La albúmina es una proteína de transporte que le ayuda a transportarse, a movilizarse a través de la sangre. Y para poder dosarla, para poder medirla en un análisis de sangre, es necesario primero separarla de la albúmina. Es por eso que lleva el nombre de bilirrubina indirecta. ¿Por qué entonces no anda suelta la bilirrubina en sangre? Justamente porque es altamente tóxica. Si la bilirrubina andaría sola circulando por sangre, lesionaría los tejidos. Además, es una sustancia que es muy difusible, esto significa que difunde muy fácilmente y atraviesa cualquier membrana y genera lesiones. Es tóxica. Esta bilirrubina indirecta no es la que va a formar parte de la bilis, ni la que se va a excretar en materia fecal. Para eso le falta una transformación más. La bilirrubina indirecta va a viajar por sangre, como les dije, unida a albúmina, hasta el hígado. Y allí se va a conjugar con el ácido glucurónico. Se convierte en bilirrubina directa, que es bilirrubina no tóxica. Esta bilirrubina directa es la que va a formar parte de la bilis, es la que se va a eliminar y es la encargada de darle el color a la materia fecal. En realidad, esta bilirrubina directa en intestino es atacada por la flora intestinal y se convierte en estercobilinógeno. El estercobilinógeno, cuando sale al exterior, toma contacto con el oxígeno y cambia de color y se convierte en estercobilina. Esta sustancia, la estercobilina, es el verdadero pigmento
que va a dar color a la materia fecal. Bilirrubina directa entonces, que es atacada por la flora bacteriana, es convertida en estercobilinógeno que forma parte de la materia fecal. Este estercobilinógeno, una vez que toma contacto con el oxígeno, se va a transformar en estercobilina y esta sustancia, la estercobilina, es la que le da la coloración particular a la materia fecal. Es el pigmento que le da el color a la materia fecal. Ahora, esta bilirrubina directa que se convirtió en estercobilinógeno puede ser también reabsorbida por la circulación enterohepática junto con los ácidos y sales biliares, como ya hemos visto. Cuando este estercobilinógeno es reabsorbido, va a ir a parar a sangre y algo de este estercobilinógeno puede pasar a riñón y formar parte de la orina. A esto lo vamos a llamar urobilina. Es el mismo estercobilinógeno que en lugar de salir por materia fecal y convertirse en estercobilina, sale por orina y se llama urobilina. La urobilina no da color a la orina. Eso ténganlo bien presente porque luego cuando hablamos de ictericias suele prestar a confusión. La urobilina no da color a la orina. Repasemos entonces. Bilirrubina directa sale dentro de la bilis y es atacada por la flora intestinal. Se convierte en estercobilinógeno y puede seguir dos caminos. El principal y el más importante es ser eliminado por materia fecal y al entrar en contacto con el oxígeno transformarse en estercobilina. El otro camino, mucho menor, es el de seguir y ser reabsorbido por la recirculación enterohepática. Luego termina en riñón y se elimina por orina en forma de urobilina. Todo esto que yo les vengo describiendo va a ocurrir en situaciones normales, cuando no hay una patología. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir si falla algo de todo este proceso? Si el metabolismo de la bilirrubina falla, se va a producir ictericia. Acá tenemos en la diapositiva siguiente los distintos tipos de ictericia. La ictericia lo vamos a definir como la coloración amarillenta de piel y de mucosas, provocada por un aumento de la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por decilitro. Si los niveles de bilirrubina son entre 0,3 y 1 miligramo por decilitro, vamos a hablar de una bilirrubina normal. Entre 1 y 2 ya hablamos de hiperbilirrubinemia y por encima de 2 ya vamos a hablar de ictericia. Las causas de este aumento de bilirrubina en sangre pueden ser muy variadas. En este caso las dividimos en 3 grupos. Tenemos causas prehepáticas, causas hepáticas y causas poshepáticas. Dependiendo de dónde se produzca la falla, es donde la vamos a clasificar a la enfermedad. Todas son ictericias, pero por diferentes causas. Las ictericias prehepáticas nos están hablando de que la falla se produjo antes que la bilirrubina llegue al hígado. Esto quiere decir que aún no se conjugó. Todavía la bilirrubina indirecta no se transformó en bilirrubina directa. En estos casos hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Este aumento puede ser provocado por una anemia hemolítica. Piensen que en estos casos va a haber una ruptura masiva de glóbulos rojos, muchos glóbulos rojos que se rompen. Por lo tanto, se va a producir un aumento en el catabolismo del grupo hemo y en consecuencia un aumento en la producción de la bilirrubina indirecta. La causa de la anemia hemolítica puede ser autoinmune, esto quiere decir que el propio organismo destruye las células, o puede ser a causa de un déficit en una enzima. Este es el caso de la anemia hemolítica del recién nacido, en donde hay una falla en la función de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima nosotros ya la vimos, era la enzima clave de la vía de las pentosas. Pensemos que si a mí me falla la vía de las pentosas, porque falla su enzima clave, no tengo glutatión reducido.
Recuerden que el glutatión reducido se mantenía gracias a la presencia de los NADPH. Era uno de los usos del NADPH mantener el glutatión reducido. ¿Para qué? Para que la enzima glutatión peroxidasa pueda degradar los peróxidos que estaban dentro del glóbulo rojo y evitar que estos glóbulos rojos se estallen, se rompan y se degraden. En el caso de las ictericias prehepáticas, entonces, va a haber un aumento en la bilirrubina indirecta. Esto va a forzar al hígado a que fabrique más bilirrubina directa, a que transforme la indirecta en directa. Por lo tanto, va a estar aumentada también la bilirrubina directa. Y esto va a generar un aumento en la coloración de la materia fecal. Mayor bilirrubina directa, mayor coloración. Piénsenlo así. La hace más oscura aún. A esta coloración más oscura de la materia fecal la voy a llamar hipercolia. Mucho color en la materia fecal. Pasemos a las causas hepáticas de ictericia. Fíjense que dice que la falla puede ser por problemas en la captación. Esto significa que la bilirrubina indirecta no logra entrar en el hígado. O puede ser por una falla en la conjugación, es decir, que no puede conjugarse con ácido glucurónico para formar la bilirrubina directa. En ambos casos se va a ver aumentada la bilirrubina indirecta. Acá pueden ver algunas enfermedades como la enfermedad de Hilbert o la enfermedad de Crigler-Najjar, todas enfermedades de origen genético. Después también está la ictericia del recién nacido. Esta es la más común de todas las ictericias, donde hay un déficit transitorio y está relacionado con la enzima que se encarga de conjugar a la bilirrubina con el ácido glucurónico. Esto es completamente reversible, como les digo, es transitorio y suele normalizarse a las semanas de vida, antes del mes de vida. En estos casos, el color de la materia fecal va a ser de color muy claro, poco color en materia fecal, porque hay una disminución en la bilirrubina directa, que es lo que produce el color, como ya dijimos. A esta falta de coloración en materia fecal la vamos a llamar hipocolia. Poca coloración en materia fecal. Dentro de las causas hepáticas también tenemos por un aumento de la bilirrubina directa. Sigo dentro del hígado, pero en este caso la bilirrubina ya está conjugada, ya se conjugó. En este caso, lo que puede ocurrir es que ya conjugué dentro del hígado la bilirrubina, pero tengo problemas para excretarla, para sacarla de dentro del hígado. No puedo transportarla hacia el intestino para que siga su camino. Las causas, en esta ocasión, también pueden ser genéticas y también puede ocurrir que tenga una obstrucción de las vías intrahepáticas, que no me permitan que la bilirrubina salga correctamente del hígado. En este caso puede ser por una cirrosis o por cálculos a nivel hepático que obstruyen la salida de la bilirrubina que ya está conjugada. Otra causa puede ser debido a una necrosis en el tejido hepático. Un hígado necrosado con tejido fibrosado no va a poder cumplir con las funciones adecuadamente y dentro de las funciones del hígado va a estar la de excretar hacia el intestino la bilirrubina. En estos casos la coloración de la materia fecal va a ser muy clarita. La vamos a llamar hipocolia, pero a diferencia de las anteriores, en este caso va a haber un aumento en la coloración de la orina. Esto es a causa de que la bilirrubina directa, que ya se conjugó, no pudo salir por la vía normal hacia el intestino y regurgita, vuelve hacia atrás. Y al volver hacia atrás, lo que hace es salir por las venas suprahepáticas, hacia la sangre. Y una vez que se encuentra en sangre, termina en el riñón y se elimina por orina. La bilirrubina directa en orina da color y la vamos a llamar coluria, color oscuro en la orina por presencia de bilirrubina directa. Acá quiero hacerles una aclaración, no es lo mismo la presencia de bilirrubina directa en orina, que sí da color, a la presencia de urobilina. Les dije antes que la urobilina, que era el urobilinógeno que salía por vía orina, por vía renal, no daba coloración. En cambio, la bilirrubina directa en orina sí aporta coloración a la orina. Tengan bien en clara esa diferencia porque suele haber
confusión con respecto a esto. Por último, tenemos las ictericias de causa posthepáticas. En este caso, el problema está fuera del hígado, va a haber un aumento en la bilirrubina directa, porque obviamente ya se conjugó, y la causa puede ser por una obstrucción en los conductos extrahepáticos, como por ejemplo en un tumor de cabeza de páncreas que obstruye los conductos de salida, o puede ser por cálculos también de colesterol en el conducto colédoco, por litos vesiculares. Acá también lo que va a ocurrir es que la bilirrubina directa vuelve hacia atrás por vena suprahepática, se va a ir a la sangre, y en estos casos la materia fecal es completamente sin color, es muy clarita, es casi blanca. A esto se lo va a llamar acolia. Nada de bilirrubina directa va a llegar a materia fecal y por eso va a ser tan clara la coloración. Acolia en estos casos. Y la orina va a ser de color muy oscuro, casi negra. A eso lo vamos a llamar hipercoluria. Bueno, en estas dos últimas diapositivas, en esta y en esta, lo que tenemos es graficado todo lo que fuimos describiendo recién en cada uno de los casos, en situaciones normales, en ictericia prehepática, hepática y poshepática, qué es lo que está aumentado, qué es lo que está disminuido. Se las dejo para que ustedes las vean, porque es lo mismo que acabamos de decir. Analícenlas, léanlas junto con el audio y charlamos en la clase que viene, en la clase del viernes, sobre esto. Hasta acá llegamos entonces con la clase del día de hoy. El viernes además quiero mostrarles un video que está relacionado con las enfermedades en la síntesis, con las porfirias, y eso lo vamos a ver en clase también.